Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes otra vez. ¿Se acuerdan que estábamos platicando acerca de algunos tips básicos de actuación que nosotros como dirigentes modernos, como líderes, debiéramos de poder desplegar en la organización en la cual estamos trabajando? Acordémonos que estamos en la etapa de dirección del proceso administrativo y lo que estamos comentando precisamente son algunos tips, algunas ideas, sugerencias básicas de cómo nosotros como líder, como empresario exitoso, como líder de excelencia, podemos mejorar precisamente nuestra actuación para con nuestros colaboradores. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a platicar de 5 cuestiones básicas o 5 tips básicos sobre los cuales quizá valdría la pena que nosotros pusiéramos el foco de atención para mejorar cada uno de estos? ¿Se acuerdan que platicamos que dentro de estos tips básicos era importante, por un lado, modelar el camino? Yo como líder, cuando estoy al frente del grupo, invariablemente soy un modelo a seguir. Hay muchas personas, muchos colaboradores que en un momento dado yo soy como que la guía, como que la referencia de éxito. Entonces hay muchos colaboradores que se fijan precisamente en cómo es que nosotros como líderes hacemos las cosas. Entonces es importante algunos tips de actuación al momento en el cual nosotros estamos modelando el camino. Por otro lado, dijimos que también es muy importante inspirar una visión. Nosotros como líderes somos los que sabemos hacia dónde queremos llevar el rumbo, las acciones, los objetivos, las metas de nuestra organización. De tal manera que es importante que inspiremos una visión en los colaboradores, que ellos también engranen sus actividades con algo mayor que son las actividades que nosotros queremos realizar, para que entonces podamos llevar nuestra organización hacia la excelencia. Dijimos también, por otro lado, que era importante potenciar o facultar a las personas. En un momento determinado, yo como líder no tengo la capacidad de tiempo ni de recurso para poder controlar a todas las personas dentro de la organización. Entonces, debiera yo de poderlos facultar, crear un marco de referencia para que las personas en un momento determinado puedan, quieran y sepan hacer su trabajo, que al final nos ayude como organización a lograr nuestros objetivos. Ya platicamos un poquito acerca de la motivación. ¿Se acuerdan que platicábamos cómo entrenan a las ballenas en los acuarios, cómo entrenan a los delfines, cómo nosotros en nuestra casa, entre comillas, entrenamos a nuestros hijos? Y entonces, cómo en un momento dado este tipo de entrenamiento, entre comillas lo pongo, nos ayuda a que seamos más efectivos en la casa, en la organización, en el club deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya platicamos entonces un poco acerca de lo que es la motivación. Nos habíamos quedado platicando un poco acerca de lo que se trata o de qué trata el modelar el camino. Ahora en sus láminas ustedes ven proyectada precisamente a qué se trata, de qué se trata este tip o de qué se va a tratar precisamente este pequeño bloque de información. Modelar el camino no es otra cosa, como lo que hemos venido platicando, que nosotros como líderes sepamos en dónde estamos hoy día, a dónde queremos llegar y cuáles son los pasos que tenemos nosotros que dar o efectuar para precisamente lograr ese futuro anhelado. Modelar no es otra cosa que ser muy congruente entre lo que digo y lo que hago. Habíamos puesto un ejemplo. Si yo lo que digo es que para mi empresa es importante la puntualidad y yo soy el primero como líder en llegar tarde a las juntas de trabajo, a la entrada de la oficina, el primero en irme temprano, pues entonces no hay una congruencia. Ahí el modelo que la gente está tomando es, pues a este líder no le interesa mucho su organización, menos me va a interesar a mí. Luego entonces modelar necesita forzosamente que nosotros como líderes seamos muy congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y entonces vimos algunas acciones clave que eran las que estábamos empezando a platicar. Dentro de estas acciones clave, la primera de ellas dijimos, hay que definir con mucha claridad el perfil de actuación de nuestros colaboradores, es decir, es importante saber cuáles son las capacidades, las habilidades, las aptitudes, los conocimientos, las experiencias que cada uno de nuestros colaboradores tiene. Es decir, es muy importante definir con mucha precisión qué sí va a poder hacer la gente, qué capacidad tiene, para qué en un momento dado quizás me va a servir o quizás no me va a servir. Entonces, a partir de ahí nosotros poder establecer con mucha precisión cuál va a ser la actuación de esta persona. Habíamos puesto un ejemplo, les había yo pedido que fueran, por ejemplo, a un restaurante de comida rápida y que buscaran a diferentes perfiles de diferentes madres con diferentes niños. Y entonces decíamos que generalmente los niños lo que van a hacer es ponerse a jugar con el juguete que viene dentro de la cajita feliz y de repente diferentes perfiles de diferentes madres van a ir actuando de diferente manera para con sus hijos. Entonces, eso es muy intuitivo, eso lo vamos viendo sobre la práctica, pero en las organizaciones necesitamos en un momento dado una metodología que nos permita
con mayor precisión establecer y definir cuáles son los diferentes roles, cuáles son las diferentes actitudes, experiencias, conocimientos y esta metodología que nos permita con mucha claridad poder determinar qué sí va a ser capaz de hacer mi colaborador y qué no va a ser capaz. Y para eso les propondría yo, vamos a ver un test que le voy a llamar de hemisferiología. Ya había empezado yo a platicar acerca de ello con respecto a que la hemisferiología no es otra cosa que determinar en un momento dado con qué lado del cerebro piensa más una persona. Si piensa más con la parte de adelante izquierda o más con la parte derecha trasera, de qué lado utiliza más el cerebro una determinada persona y en función a ello podemos nosotros determinar cuál es el perfil de actuación de esa determinada persona. Miren, les pediría yo que me ayuden ustedes a elaborar un pequeño test que ahora van a ustedes a ver proyectado en su pantalla. Este test se llama hemisferiología y me permite precisamente determinar cómo piensa cada una de las personas y en función a ello poder yo como líder determinar con mucha precisión el perfil de actuación de mi personal. Entonces ayúdenme por favor a resolver este test. Es muy sencillo. Ahora lo tienen ustedes proyectado en su pantalla. ¿Cuáles van a ser las instrucciones? Les voy a pedir que por favor, además de que vayan viendo su pantalla, en un cuaderno ustedes vayan anotando sus registros conforme les voy platicando cómo realizar este test. Miren, si ustedes ven ahí en su pantalla aparecen 16 diferentes actividades, 16 diferentes cosas que hacemos o que podemos hacer dentro de la organización. Y si se fijan, cada una de estas 16 cosas está marcada con un color diferente. Hay algunas cosas que están en azul, como analizar problemas, algunas cosas que están en verde, como evaluar procesos, algunos que están en amarillo, como innovar, y algunas que están en rojo, como trabajar en equipo. Es decir, hay 4 características o 4 palabras que definen de un color. Hay amarillas, hay rojas, hay verdes y hay azules, 4 de cada una. Entonces, ahora les voy a platicar un poquito cómo realizar este test. Miren, ahí abajo vienen las instrucciones. La instrucción dice, de esas 16 cosas que están ahí, de esas 16 características de trabajo que ustedes ven ahora en su pantalla, por favor indíquenme en su cuaderno, en una libreta anexa, indíquenme ustedes de esas 16, las 8 que ustedes mejor realizan o las 8 que más les gusta hacer. Si hoy día no tienen trabajo y están buscando, pongan entonces cuáles les gustaría hacer. Es decir, ¿cuáles son las 8 con las cuales mejor me siento yo cuando estoy en un determinado contexto de trabajo? Por favor, hacerlo y en un momentito les platico a qué se refiere este asunto. Una vez que hayan terminado eso, lo que voy a necesitar es ahora, de esas 16 cosas que están ahí, solamente una, elijan en otra lista por separado, elijan solamente una, la que menos les guste hacer. Aquella que ustedes dirían, caray, yo pagaría por no hacer eso prácticamente, ¿no? Solamente uno. De esas 16 elijan una. Si no hay ninguna, pues traten de elegir la que menos les gusta. Y entonces anótenla ahí en una lista por separado. Es muy importante que les pida yo algo. En cada una de estas 2 listas, a la derecha de cada uno de los escriptores que ustedes están escribiendo, por favor anoten de qué color es la característica que eligieron. Miren, vamos a suponer que yo en la primera lista de 8 cosas, de 8 características, puse por ejemplo innovar, puse por ejemplo escribir. A un lado de innovar, de la palabra innovar, voy a poner amarillo, indicando que innovar es de color amarillo. Vamos a suponer que después puse escribir. Escribir es de color rojo, entonces pongo la palabra rojo a un lado de escribir y así sucesivamente para cada una de las 8. No importa que no estén en orden, no necesita llevar un orden cronológico, lo único que necesito es que escriban 8 y después escriban en otra lista por separado la que menos les gusta, aquella que ustedes prácticamente pagarían por no hacerla y también de qué color es. Ahora, necesitaré una tercera lista. En esta tercera lista, por favor, escriban de esas 16 características que ven ustedes en su pantalla, la que más les guste. Aquella con la cual ustedes se sienten sumamente satisfechos o aquella que les llena muchísimo profesional y laboralmente hablando. Solamente una y al lado derecho, por favor, poner de qué color es. Vamos a suponer que a mí lo que más me gusta fuera crear productos. Entonces pongo en la tercera lista crear productos y el color amarillo porque esta característica es de color amarillo. Una vez que hayan ustedes terminado de elaborar su test, ¿cómo se resuelve? ¿Para qué sirve esto? En su siguiente pantalla, por favor, ahora está proyectada la siguiente pantalla, ahí ustedes van a poder ver una tabla y esta tabla va a poder servir para determinar
cuáles son las características que más me identifican a mí como persona. Miren, si se fijan, ahí están los colores en forma de columna. Está el amarillo primero, el rojo, el verde y el azul. En la siguiente columna, si alcanzan ustedes a ver en su pantalla, dice marcado con X. Es decir, en esta columna lo que vamos a poner fue la primera instrucción, las 8 que ustedes realizan mejor en su trabajo o las 8 con las cuales ustedes se sienten muy satisfechos o muy a gusto. Entonces, por favor, ahí en cada una de las filas, en la fila amarilla, en la fila roja, ustedes indíquenme, por favor, cuáles son sus preferencias. Miren, voy a dibujarlo en el pizarrón para explicarme un poco mejor. Por un lado, tienen el color amarillo, aquí está el amarillo, aquí está el color rojo, luego viene el color verde y luego viene el color azul. Verde y azul. Entonces, aquí las 8 que marcaron primero, es decir, la lista que ustedes hicieron al principio. La pregunta es, ¿cuántas amarillas pusieron? ¿Cuántas rojas pusieron? ¿Cuántas verdes? ¿Y cuántas azules? Miren, vamos a suponer que yo, Arturo, hubiese contestado el test. Vamos a suponer que yo lo he elaborado. Entonces, me remito a mi primera lista y me encuentro con que de estas 8, yo marqué 3 amarillas, marqué 2 rojas, marqué una verde y marqué 2 azules. 2 y 1, 3, y 2 son 5 y 3 son 8. Aquí la sumatoria de estas me debe de dar un 8, porque es la lista que ustedes primero elaboraron, las 8 que más les gustaría o las 8 que más les gusta. De tal manera que aquí está la primera lista de 8. Si ustedes se fijan en la siguiente columna, dice un signo de más. Ese signo de más es la tercera instrucción que ustedes hicieron. Y en esa tercera instrucción, si ustedes lo recuerdan, es la que más les gusta hacer. Aquella que disfrutan mucho, ya sea personal o laboralmente. ¿De qué color es? Vamos a suponer que yo, Arturo, al contestar el test, lo que más me gusta hacer es una de color amarilla. Entonces aquí en la fila pongo color amarillo. Y la tercera columna tiene un signo de menos. Ese signo de menos me indica la segunda instrucción que ustedes hicieron. La segunda instrucción es la que menos me gusta hacer, la que prácticamente yo pagaría por no elaborarla o no hacerla. Y entonces, ahí, ¿de qué color es? Vamos a suponer que en el caso mío, Arturo, es de color azul. Por lo tanto, aquí pongo un número 1 en la fila de color azul. Lo que tenemos que hacer a continuación, que es nuestra última columna, es transferir los totales. Ahí tienen ustedes una columna de totales. Entonces, ¿cómo vamos a transferir estos totales? Miren, aquí tengo un 3 y aquí tengo un signo de más, por lo tanto lo que hay en esta columna lo voy a sumar. 3 más 1, esto me da 4. Aquí como no hay nada, lo paso directo. Luego, este 2, aquí no hay nada, voy a pasar directamente el 2. Luego, este 1, aquí no hay nada, voy a pasar directamente el 1. Y este 2, aquí no hay nada, este 2 menos este 1, aquí me queda 1. Es decir, tengo que sumar o restar dependiendo de la fila en la cual estoy yo evaluando. Una vez que tengo estos datos, con esos datos yo voy a elaborar una gráfica. Aquí, este es el cerebro visto por arriba, una foto vista por arriba del cerebro. No soy muy buen dibujante, imaginemos que es un cerebro. Esta es la parte de adelante del cerebro. Esta va a ser la parte de atrás del cerebro. Esta es la parte izquierda del cerebro y esta es la parte derecha del cerebro. Entonces, a partir de aquí, yo voy a dividir en 4 cuadrantes este cerebro. Aquí me quedan los 4 cuadrantes. Una persona que piensa con la parte izquierda delantera del cerebro, le voy a llamar que es una persona analítica. Una persona analítica es aquella que invariablemente para ponerse a trabajar necesita hechos concretos, necesita en un momento datos que sean muy relevantes para poder tomar decisión. Miren, por ejemplo, un contador dentro de la empresa, ¿qué necesita? Necesita números, necesita estados financieros, estados de resultados, necesita ver cómo ha ido caminando la empresa durante el tiempo para que en un momento dado, a partir de ahí se pueda tomar una decisión. Un contador forzosamente necesita datos, necesita hechos. Un cirujano, cuando un cirujano está haciendo su labor en el quirófano, el cirujano lo que necesita en un momento dado es
Hechos, saber cuál es la presión del paciente, la presión sanguínea, cuáles son los síntomas que ha presentado, a qué alergias, a qué medicamentos tiene alergia el paciente, etcétera, etcétera. Necesita datos, hechos, cuestiones concretas que en un momento dado le permitan ir tomando una decisión sobre el trabajo que está realizando. Una persona que piensa con la parte izquierda de atrás del cerebro, le voy a llamar que es una persona lógica. Una persona lógica es aquella que, como su nombre dice, es muy lógica para pensar, necesita procesar información en base a procedimientos. Primero va la A, luego va la B, luego va la C, luego va la D y así sucesivamente. Miren, por ejemplo, un piloto de avión. Un piloto de avión se estaciona sobre la pista, habla a la torre de control y dice, ¿torre de control puedo despegar? Sí. El avión, entonces dice el piloto, jalo la palanca, el avión empieza a avanzar, una vez que ha avanzado tantos metros y voy a tanta velocidad, jalo otra palanca, lo cual hace que el avión despegue, una vez que llevo tantos metros arriba en el aire, meto el tren de aterrizaje, nivelo el avión y ya nos vamos derechito. Entonces sigue una serie de pasos, primero es A, luego es B, luego es C, luego es D. Una persona lógica, si los pasos vienen invertidos o le faltan algún paso, una persona lógica se desbalancea mentalmente, no alcanza a entender de manera muy concreta y precisa qué es lo que está haciendo, de manera tal que una persona lógica forzosamente necesita un procedimiento determinado. Ahora, una persona que piensa con la parte de atrás derecha del cerebro, le voy a llamar que es una persona intuitiva. Un intuitivo es aquel que le gusta trabajar con y a través de las personas. Es una persona que le gusta trabajar en equipo. Esta persona cuando está en la oficina necesita tener un muy buen ambiente de trabajo, necesita sentirse valorado, apapachado, escuchado. Una persona intuitiva forzosamente, invariablemente, siempre busca la parte relación en un equipo de trabajo. ¿Quiénes son personas intuitivas? Por ejemplo, un psicólogo, alguien de recursos humanos, un profesor de escuela. En el estricto sentido, son personas que les gusta trabajar con y a través de otras personas. Y por último, una persona que piensa con la parte derecha de adelante del cerebro, le voy a llamar que es una persona visionaria. Un visionario es aquel que tiene la capacidad de visualizar, de ver hacia el futuro, de crear el entorno ideal para la empresa, de pensar en dónde podría estar esta empresa, producto o servicio en el futuro. Un visionario, por ejemplo, podría ser un mercadólogo, alguien que desarrolla productos o servicios, alguien que innova, alguien que crea, alguien de investigación y desarrollo dentro de la empresa. Entonces, no hay un ideal, no hay alguien que sea mejor o que sea peor en un contexto determinado, sino que cada perfil debe de ir evolucionando, debe de irlo adaptando acorde con las necesidades específicas en las cuales en ese momento se encuentra la empresa. Me explico. Dependiendo del nivel de madurez, dependiendo de los años y el tiempo que la empresa lleva en el mercado, es el estilo de liderazgo o el estilo hemisférico que tengo que ir adaptando acorde con la situación específica. Es decir, cuando la empresa es muy joven, cuando la empresa apenas va creciendo, cuando apenas se está gestando en el mercado, necesito forzosamente, no forzosamente, sino idealmente necesito a una persona que sea visionaria. Un visionario, acordémonos, es aquel que piensa, en este negocio a mí se me ocurre que lo mejor es atender a tal segmento, porque en un momento dado ese segmento es el que más rentabilidad nos deja. Entonces, si no pongo a un visionario, por ejemplo, si pongo a una persona lógica es muy cauta y entonces va a decir, a ver, no, ese mercado no nos conviene, mejor esperémonos a que las condiciones económicas, sociales, políticas cambien. Sin embargo, un visionario es el que dice, aventémonos y una vez aventándonos, a ver si funciona. Eso diría el visionario. El lógico diría, bueno, ya nos aventamos, ahora hay que estructurar a la organización. Entonces, dependiendo del momento en el cual se encuentra la etapa de evolución de la empresa, voy adecuando el estilo de liderazgo, el estilo hemisférico hacia esa necesidad específica. ¿Se acuerdan que habíamos comentado en la parte de organización que vale la pena ir cambiando de líder, cambiando el rol de líder? Esto es precisamente para ayudar a la organización a que en un momento dado vaya evolucionando de una manera más contundente y le permita ir creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, regresando a nuestro test, ¿qué quiere decir cada uno de estos números que nosotros hemos puesto ahí? Si ustedes ven en su pantalla, por ejemplo, las personas de color amarillo son las personas visionarias, una persona que visualiza el futuro, una persona que es muy creativa e innovadora. Las personas o el color rojo
Este quiere decir las personas intuitivas, las personas que les gusta trabajar en grupo, relacionarse con otras personas. El color verde van a corresponder a las personas lógicas, personas en un momento dado que siguen procesos, que son muy organizados. Y el color azul, las personas que son muy analíticas, que en un momento dado son muy metódicas para hacer su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con estos números, ¿cómo los voy a transferir a la gráfica? Para que ahora podamos ver gráficamente cómo se vería este perfil. Miren, dijimos que la visión está en el color amarillo, por lo tanto este es el color amarillo. ¿Cuánto saqué en el amarillo? Saqué un 4, de tal manera que aquí en el origen va a ir un 0, iniciando cada uno de los 4 perfiles, y máximo cada perfil puede llegar hasta el número 4. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí de 0 a 4. ¿Cuánto obtuve en el amarillo? Obtuve 4, por lo tanto voy a graficar un punto aquí, indicando que esa es mi preferencia en la cuestión visionaria. ¿Cuánto saqué en el rojo? El rojo dijimos que es el intuitivo, saqué un 2. Por lo tanto, si esto va de 0 a 4, el 2 debe de ser un punto más o menos por la mitad de la línea. ¿Cuánto saqué en el verde? El verde dijimos que es lo lógico, saqué un 1. Un 1 debe de estar muy cerca del origen porque casi apenas se está iniciando en la gráfica. ¿Y cuánto saqué en lo azul? Saqué un 1 y el azul es lo analítico. Por lo tanto, aquí también casi está al iniciar la gráfica. Entonces ahora lo que voy a hacer es unir estos 4 puntos. Y entonces, esa es la gráfica que me identifica, según este ejemplo, la gráfica que me identifica con qué lado del cerebro pienso más, cómo proceso yo la información. Si ustedes lo notan, este es el cerebro izquierdo y este es el cerebro derecho. Dado este ejemplo, yo proceso más con el lado derecho que con el lado izquierdo del cerebro. Eso ya me denota una preferencia hemisférica, una cierta tendencia hacia ciertas actividades con mayor, que yo realizo ciertas actividades con mayor facilidad que otras. Es decir, yo tengo capacidad de pensar más con la parte derecha que con la parte izquierda. Luego, entonces, las actividades ideales para mí tienen que ver precisamente con cuestiones del lado derecho del cerebro. Me explico un poco más. En su siguiente lámina, ahí viene un poquito esta explicación que ahora les estoy platicando. Miren, vienen 3 diferentes columnas. Primero dice cerebro izquierdo o derecho y el tipo de pensamiento que cada uno de estos lados del cerebro tienen. Miren, por ejemplo, el cerebro izquierdo, ¿cómo percibe? Según lo que dice ahí en las láminas que ahora, la lámina que ahora ustedes ven proyectadas. ¿Cómo percibe el cerebro izquierdo? Le gusta mucho pensar y le gusta mucho concretar. Luego, entonces, una persona que trabaja con la parte izquierda del cerebro es muy concreto, muy al grano, muy directo. No se anda entre las ramas pensando lo que podría ser. No, una persona del lado izquierdo dice, esto es así por esto. Sin embargo, una persona del lado derecho es más de sentimientos, más de intuición, más de me late que la situación va por aquí. Yo creo que si movemos esta variable, entonces podemos lograr esto. Pero es una corazonada, no es nada basado en hechos. Simplemente es algo que me suena, como que con lo poca información que tengo me permite tomar una decisión intuitiva y esta decisión intuitiva en un momento dado me ayuda a lograr el objetivo que yo estoy buscando. Miren, en esta lámina, si nos vamos a la parte de hasta abajo donde dice cómo recuerda o la recordación, cómo recuerda cada uno de los 2 tipos de cerebro. Ahora me acuerdo que en la televisión hay un anuncio, me parece que anuncian algo que se llama una medicina o algunas vitaminas naturales para el cerebro. Creo que estas se llaman Ginkgo biloba. Entonces, hay un anuncio en la televisión donde precisamente anuncian este producto de Ginkgo biloba, uno de tantos laboratorios que se dedica a elaborar este producto. Y entonces en este laboratorio lo que hicieron en su anuncio comercial es: está una persona saliendo de un gimnasio de hacer ejercicio, y de repente esta persona está agachada, abrochándose las agujetas, cuando llega otra persona. Y entonces le dice: Fernando, mi amigo, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin vernos. Oye, a ver si me echas un grito para ponernos de acuerdo e irnos a comer. Y entonces de repente la persona que está abrochándose las agujetas se levanta, se le queda viendo al otro, como no lo dejó hablar, simplemente se queda pensando: ¿y este quién era? Yo no me acuerdo de quién era este. Sale la voz en off de un locutor y dice: toma Ginkgo biloba para mejorar el desempeño cerebral, para que te acuerdes mejor de las cosas. ¿Se fijan en ese anuncio? Bueno,
Ese anuncio está bien a nivel mercadológico. Sin embargo, el problema con esta persona no es un problema de vitaminas, no es un problema de ginkgo biloba. Por muchas cajas de ginkgo biloba que esta persona se coma, jamás va a poder recordar en un momento dado los nombres, porque su proceso cerebral es más de recordar caras que de recordar nombres, tal como lo dice en su lámina. Una persona que piensa con el lado izquierdo del cerebro generalmente se recuerda los nombres, y una persona que trabaja con el lado derecho del cerebro se acuerda de las caras. Miren, ¿esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan ustedes cuando íbamos en la escuela primaria, en la escuela tradicional? Teníamos dos tipos de profesor. Un profesor se acordaba muy bien absolutamente de todos los nombres de cada uno de los integrantes, por cierto éramos como 50, y entonces se acordaba del nombre y de los dos apellidos y nos llamaba por nuestro nombre y apellidos. Y entonces pensábamos, qué inteligente y qué cortés es este profesor, porque en un momento dado se acuerda muy bien de todos nosotros por nombre. Sin embargo, teníamos otros profesores, también en la primaria, que no se acordaban de nosotros por nombre, pero sí nos ubicaban muy bien quiénes somos. ¿Se fijan? Entonces ahí, ¿quién está bien o quién está mal? Es diferente perfil hemisférico. Uno se acuerda, según lo que tienen ustedes proyectado en su lámina, en la parte de hasta abajo, uno se acuerda mejor de las caras y el otro se acuerda mejor de los nombres. Entonces, si esto me lo llevo a la organización, en un momento dado, allá en la organización, dependiendo del perfil que tiene la persona, es el puesto más adecuado para que tengo que buscar para dicha persona, dependiendo de su perfil. En sus láminas, si ustedes lo verifican, ahí vienen otras tablas. En estas tablas, la primera se llama preferencias profesionales. La primera columna que viene ahí proyectada, la primera columna es la persona analítica, la segunda columna la persona lógica, la tercera columna la persona intuitiva y la última columna cuarta es la persona visionaria. Siempre va a venir en ese orden: analítico, lógico, intuitivo y visionario. Entonces miren, por ejemplo, las preferencias personales. Para un analítico generalmente le gusta trabajar con hechos, costos, funciones, desempeño, busca la eficiencia, los términos monetarios, financieros, etcétera, etcétera. Entonces, en una organización, ¿quién es el perfil ideal para esto? Pues puede ser el contralor o el contador de la empresa o el financiero, etcétera, etcétera. Entonces, una persona que le gusta hacer esto, que generalmente es la persona analítica, esos son los tipos de puesto que yo le buscaría. Miren, por ejemplo, una persona lógica, que es la segunda columna. Una persona lógica le gusta mucho la seguridad, la cualidad, la estructura, ser confiable. ¿A quién puedo meter ahí? Por ejemplo, una persona de organización, una persona que busca una certificación por calidad. Es decir, una persona que se basa forzosamente, se siente muy a gusto buscando cuáles van a ser las instrucciones, las reglas, los procedimientos, creándolos si no existen, para que en un momento dado estos procedimientos guíen todos los esfuerzos dentro de nuestra organización. Si nos vamos a la tercera columna que es el intuitivo, una persona intuitiva busca emoción, ayudar a las personas, comunicarse, crear compromiso. ¿Quién puede decir entonces? Alguien de recursos humanos o algún psicólogo, alguien que le gusta ayudar, le gusta escuchar, le gusta comunicarse con los demás, le gusta leer las emociones de las personas, trabajar con esta parte intangible, con esta parte intuitiva. Y si nos vamos a la última columna, la gente visionaria. Alguien visionario le gusta la belleza, la estrategia, la imaginación, la exploración, etcétera, etcétera, etcétera. De manera tal que esas son las labores que buscaría, por ejemplo, para alguien que desarrolla productos o busca nuevos mercados o está buscando en un momento dado diferentes maneras de hacer llegar el producto o servicio para con el cliente, ¿no? No un canal tradicional, sino algo que rompa por completo lo establecido. En la siguiente tabla que tienen ahí ustedes proyectada, que dice orientación empresarial, igual, ahí viene analítico, lógico, intuitivo y visionario. Entonces vayan viendo en un momento dado cada uno de las diferentes descriptores que hay ahí, cómo ayudan o inhiben a lograr los objetivos. En su siguiente página dice, por ejemplo, estilo de liderazgo. ¿Se acuerdan que ya platicamos anteriormente de los diferentes estilos de liderazgo? Igual, analítico, lógico, intuitivo o visionario, dependiendo de la columna, 1, 2, 3 o 4. Miren, por ejemplo, el estilo de liderazgo de una persona analítica generalmente es autoritario. ¿Por qué es autoritario? El autoritario en el estilo de liderazgo es el que se orienta mucho hacia las tareas, pero poco hacia la relación. Luego es autoritario. A él no le interesa cómo la gente se sienta, lo que le interesa
interesa es que el objetivo o la meta que estamos tratando de lograr o que estamos tratando de cubrir sea satisfecha. No me interesan los problemas de la gente, diría el autoritario. A mí lo que me interesa es cumplir el objetivo. ¿Quieres o no quieres? Generalmente el autoritario es el que dice, mira, si no quieres, no te preocupes, te vas de la empresa y allá afuera en la puerta hay 10 personas que hacen lo mismo que tú y más barato y rápido. Bueno, ese es el autoritario. Ahora no quiero decir si está bien o está mal, es un estilo. Lo que habría que hacer es este estilo compararlo contra, en un momento dado, lo que nosotros estamos haciendo dentro de la empresa. Imagínense ustedes un autoritario en un hospital con enfermos que tienen alguna dolencia o enfermedad terminal. Diría el autoritario, ahora usted se toma las medicinas porque si no se va a morir. Bueno, pues el cliente, el paciente sabe que ya se va a morir. Ahí de lo que se trata es, yo creo, tratar de que esta persona, su calidad de vida, no se vea tan mermada los últimos días que precisamente tiene de vida, ¿no? Fíjense, en la segunda columna, el estilo de liderazgo de una persona lógica es normativa, es decir, siempre sigue las políticas, los procedimientos establecidos. Es una persona que no le gusta arriesgarse, no le gusta, se siente incómodo cuando le piden que se arriesgue. Entonces, le gusta más entender cuál es el procedimiento, entender cómo el proceso de trabajo se adecúa para con dicho procedimiento y si alguno de los dos está fuera de orden, entonces esta persona trata de alinearlos precisamente para no meterse en problemas. En su tercera columna habla del estilo de liderazgo democrático, que sería el intuitivo. Un democrático es aquel que busca consenso, establece relaciones, es decir, en nuestro cuadrante de grid gerencial, ¿se acuerdan que es lo que ya habíamos estado platicando? La malla gerencial o el grid gerencial. En aquella decíamos, hay una persona que busca mucho orientarse hacia las relaciones y poco hacia las tareas. Le llamábamos un líder que deja ser. Un líder que deja ser entonces es el intuitivo, es el democrático, diría en la organización. Oiga, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Consideran que vamos a lograr cumplir los objetivos de trabajo en tiempo, forma y cantidad y calidad? ¿O consideran que mejor negociemos un plazo más largo o una diferente manera de hacer las cosas? Es decir, siempre que su grupo de trabajo esté trabajando a gusto, esta persona también se siente a gusto porque en un momento dado se orienta más a la relación que hacia cumplir la tarea. Y miren, la última columna que ustedes ven ahí sería la columna de una persona con un perfil visionario. El visionario generalmente delega. En la parte de delegación de nuestro grid gerencial, esa delegación es poca orientación hacia la tarea y poca orientación hacia hacia la tarea y poca orientación hacia la relación. Es decir, a esta persona lo que le interesa es que la persona, lo que piensa esta gente es, la persona que colabora conmigo ya tiene tal capacidad y tal empuje que en un momento dado no necesito yo como líder estarle marcando qué, cómo, cuándo y dónde hacer las cosas. Esta persona automáticamente, dice el líder visionario, la persona o colaborador que está conmigo automáticamente posee el perfil y las capacidades que en un momento dado le permiten entender y engranar su labor para con algo más grande, más eficiente, ¿no? En la siguiente tabla, ahí vienen los estilos de enseñanza. Piensen ustedes, por favor, en los diferentes profesores que fueron teniendo a lo largo de su vida, sobre todo en la escuela de tipo tradicional. Miren, un profesor analítico generalmente es el profesor teórico. Alguien que dice, así es la teoría, señor, y usted se la aprende ahora sí que de memoria, casi, y si no me repite en el examen con punto y coma lo que se vio en la teoría, entonces por definición usted está mal. Bueno, ese es el profesor teórico, el profesor analítico. Un profesor lógico sería un profesor tradicional, alguien que invariablemente sigue los procedimientos establecidos por la escuela, en este caso, para en un momento dado impartir su cátedra. Siempre llega temprano, cubre perfectamente bien el temario, no se sale del tema, siempre sigue una misma línea de acción. Ahora no estoy diciendo si sea bueno o sea malo, así es un profesor que es tradicional y que generalmente tiene un perfil lógico. Una persona intuitiva, un profesor intuitivo, generalmente es alguien que es facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, en un momento dado una persona que le gusta transmitir el contenido de su información y luego le gusta recibir a cambio la realimentación de su proceso de enseñanza, para entonces determinar en dónde dejó al educando, qué tanto pudo influir este profesor en la cantidad de información que le transmitió a su educando. Y el último, que sería el innovador, que es el visionario. El innovador siempre está buscando una mejor
manera de hacer las cosas, nunca está conforme como lo hizo, siempre busca alguna dinámica, alguna forma de utilizar diferente los recursos, materiales, técnicos, etcétera, etcétera. Le gusta mucho poner dinámica, que la gente se sienta en un momento dado muy satisfecha. Y este profesor generalmente generaliza, no se va a los detalles, sino agarra todo el contexto global de su materia. En la siguiente lámina que ustedes tienen ahí, bueno, vienen un poquito más de información, cómo procesa la información cada una de las diferentes personas y luego el tipo de preguntas que realiza. Miren, la próxima vez que ustedes estén en una junta de trabajo con sus colaboradores, por favor, pongan mucha atención sobre todo a cómo realizan cómo diferentes personas de diferentes perfiles realizan diferentes preguntas, abordan de manera diferente la información y a partir de ahí, de una forma indirecta, pueden ustedes determinar con qué lado del cerebro la persona piensa más. Miren, igual, analítico, lógico, intuitivo o visionario, las columnas 1, 2, 3 y 4. Miren, generalmente una persona lógica reacciona de manera no emotiva, tal como dice ahí en sus láminas. No emotiva y generalmente reacciona diciendo, ¿qué? ¿Qué con eso? Es decir, cuando tenemos a una persona analítica en la empresa, vamos a suponer que mi jefe es analítico, toda la noche, todo ayer me pasé haciendo un proyecto, me fui muy tarde, pero ya estoy muy satisfecho, muy emocionado. Llego hoy en la mañana con mi jefe y le digo, jefe, ya está aquí la respuesta a lo que estábamos buscando como proyecto. Entonces el jefe, un jefe analítico muy serio, se me quedará viendo y dirá, ¿qué? ¿Y qué es eso? ¿Cómo para qué sirve? Y entonces yo me desinflo porque digo, me quedé toda la noche ayer para poderle dar respuesta a esta situación y él simplemente me contesta, ¿qué? Eso no está mal, no debemos de ser sentidos. ¿Eso qué quiere decir? Que en un momento dado esta persona es analítica. Sabiendo yo que es analítico, lo que tengo que hacer es alinear mi información hacia cubrir el contenido que él está buscando. Por ejemplo, si yo soy de mercadotecnia, pues yo le voy a llegar con mi producto, le voy a llegar con mi información, le voy a decir, jefe, fíjate que este producto o servicio va a estar muy bien porque va a elevar el grado de satisfacción del cliente. Él no entiende de satisfacción del cliente, él entiende, una persona analítica, entiende de números. Entonces, si le digo, con este producto voy a elevar la satisfacción del cliente en un 100% y ese 100% lo voy a ver reflejado en utilidades de tanto porcentaje antes de que termine el año 2005, lo cual va a incidir directamente en la utilidad global de la empresa. Entonces el jefe analítico va a decir, a ver, cuéntame más. Acordémonos, un analítico lo que busca son números. Por lo tanto, si yo sé que mi jefe o mi colaborador o la persona con la cual en un momento dado estoy trabajando es analítica, tratar de buscar la manera de llegarle, que en este caso sería a partir de hechos, números, cuestiones concretas, cuestiones que son incuestionables. Miren, ahí mismo en su lámina, la persona lógica, que sería la segunda columna, reacciona cauteloso. Cuando se le presenta un objetivo de trabajo, reacciona muy cauteloso y siempre pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No estamos fuera de reglamentación? ¿Eso sí es posible o no es posible? De tal manera que un lógico, generalmente, acordémonos, se guía mucho por las políticas, los procedimientos, etcétera, etcétera. Si yo tengo un jefe lógico o un colaborador lógico, lo que tengo que buscar es satisfacer de manera previa la necesidad de información que él requiere sabiendo yo su perfil. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo un colaborador que es muy lógico. Y entonces a este colaborador, al presentarle mi nueva idea, lo que tengo que hacer es decirle, mira, esta nueva idea no contrapone o no contraviene lo establecido en los artículos o lo establecido con respecto a una determinada reglamentación. Entonces esta persona lógica se siente a gusto en un momento dado. En su tercera columna, ahí vienen las personas intuitivas. Una persona intuitiva en una junta de trabajo generalmente va a reaccionar de manera muy entusiasta. Entonces va a decir, órale, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer aquello? ¿Saben qué? Yo los invito a mi casa, pongo las pizzas y pongo las cervezas, sigamos trabajando allá. Reacciona muy entusiasta. Es en un momento dado una persona que le gusta mucho saber que se va a tener la oportunidad en la empresa de poder trabajar en equipo, en grupo, para lograr un determinado objetivo. Y miren, en su última columna, ahí está el perfil visionario. El perfil visionario generalmente reacciona, ¿y para qué? ¿Para qué me sirve eso que me estás tú presentando? ¿Cómo va a engranar eso con algo más grande o en el futuro de esta empresa? Entonces, aquí, señores, un poquito el aterrizaje sería,
es importante saber cómo en un momento dado opera cada una de las diferentes partes hemisféricas o cerebrales para que yo trate de ajustar mis contenidos, ya sea de comunicación, de aterrizaje de ideas, de información, hacia estos precisamente contenidos, y esto nos permita de una manera más fluida establecer cómo precisamente nos estamos comunicando. En la siguiente página, que es la que ahora ustedes ven proyectada ahí en sus pantallas, ahí viene otra vez las 4 diferentes perfiles a manera de columna. Miren, el primer perfil analítico, luego el lógico, luego el intuitivo y luego el visionario. Y del lado izquierdo, a manera de filas, ahí vienen cada una de las descriptores con un poco más de detalle de cada una de estas diferentes perfiles. Miren, ¿qué dice primero, por ejemplo, las características? Entonces vamos a suponer que yo quiero o estoy buscando las características de una persona analítica. Entonces me voy al cruce de características con analítico. Y si lo leemos, dice ahí que una persona analítica, sus características son que recolecta los hechos, analiza las similitudes, etcétera, etcétera, ¿no? Es mesurado, es preciso, entiende elementos técnicos y discute racionalmente, etcétera, etcétera. Si nos vamos hacia abajo, pueden encontrar ahí ustedes que ahora abajo de características dice alto y dice bajo. ¿A qué me quiero referir con alto y bajo? Miren, regresándonos a este diagrama, una persona que tenga un perfil X alto, ¿se acuerdan que estábamos calificando desde el 0 en el origen hasta el 4? Si está entre el 0 y el 2, el número que obtuve en esta gráfica, ahí le voy a llamar que esa persona tiene un perfil bajo en ese determinado cuadrante o perfil. Y si está entre el 2 y el 4, entonces le voy a llamar alto. Es decir, si yo me remito acá a nuestro cuadro, fíjense cómo visionario lo tuve en 4. Por lo tanto, soy altamente visionario. Sin embargo, lógico y analítico lo tengo en 1. Por lo tanto, tengo un perfil bajo, tanto en lógico como en analítico. Entonces vamos a analizar mi perfil con este ejemplo, acorde con las láminas que ustedes tienen ahí en su pantalla. Fíjense, si en lo analítico estoy bajo, entonces me voy a la intersección de analítico y bajo. Entonces dice, en analítico bajo, no analiza a profundidad los problemas. De tal manera que cuando mi jefe me solicita a mí que analice a profundidad, es algo que no se me da, algo con lo cual yo no me siento a gusto. Entonces, como no me siento a gusto, lo pertinente, lo más prudente, es que mi jefe entienda cuál es mi perfil, sepa cuál es mi perfil y luego alinee a mi necesidad los objetivos de trabajo. Y esto que nos va a permitir, pues en un momento dado, que todos nos sintamos a gusto, que yo despliegue con mayor facilidad mis capacidades, características, etcétera, etcétera, y no esté haciendo algo que quizás no me gusta, y como no me gusta, al final del día no se logra el objetivo de trabajo. Como yo soy visionario alto, entonces vámonos a la intersección de visionario con alto. Y dice ahí que una persona visionaria alta es hábil para observar las similitudes y los problemas primordialmente, aunque sus enfoques no sean de largo plazo, los entiende y los capta. Es decir, en un momento dado, ¿qué quiere decir? Que a mí, dado ese ejemplo, se me da con mayor facilidad el enfoque de largo plazo, el analizar de manera muy precisa y cortita. Lo que se me da más en un momento dado es observar una situación panorámica, cómo en un momento dado va cambiando la organización en un contexto determinado, etcétera, etcétera. Si seguimos entonces bajando, ahí también vienen los descriptores, qué describe a una persona, vienen los intereses, qué le interesa dentro de la organización a esta persona, vienen sus habilidades, para qué es hábil. Miren, por ejemplo, el analítico es hábil para solucionar problemas, le gusta la estadística, los números, es una persona muy técnica, una persona financiera, le gusta el costo-beneficio de las situaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo aprende? Cuando yo en un momento dado mando a curso de capacitación a cada uno de los diferentes personas con diferentes perfiles, entonces sabiendo cómo aprende cada una de estas personas, puedo alinear los contenidos hacia cubrir la necesidad en específico de cada una de las diferentes personas. En su siguiente página, después de la que hemos analizado, en la siguiente página, que es la que ahora se proyecta en la pantalla, dice guías para la supervisión en la primera columna, en la primera fila. ¿A qué me refiero con guías de supervisión? Esta, señores, creo yo que es de las más importantes que debemos de comprender. Guías para la supervisión es,
Si yo soy el jefe de cada una de estos diferentes perfiles, es decir, en mi empresa tengo personas analíticas, personas lógicas, visionarias e intuitivas. Entonces, si yo por un lado sé cuáles son los perfiles que tienen mis personas y por el otro lado, sabiendo cómo supervisarlos, podría tener más éxito. Esa sería la tesis. Entonces, miren, por ejemplo, me voy a la columna de lógico. ¿Qué necesita un lógico? ¿Cómo debo yo de supervisar a una persona que es lógica? Lo que desea, dice ahí, es comparar, preservar, conservar y llevar la cuenta. Entonces, por ejemplo, a una persona lógica, ¿cómo la superviso yo? Oye, dame una mano, lleva tú el score, lleva tú el tiempo, indícanos cuándo ya nos pasamos, lleva tú el cronometrado, cuánto tiempo llevamos, por ejemplo, en esta junta, ¿no? Le gusta evitar los riesgos y prescribir prácticas, procedimientos, sistemas. Es decir, no puedo poner o no debo de poner a una persona lógica a crear, a inventar, a innovar dentro de la empresa, porque el innovar tiene que ver no con los procedimientos, sino precisamente con una manera mental de rompimiento. Entonces, si pongo a una persona lógica a romper lo establecido, esta persona lógica no se siente a gusto allí. Luego dice abajo, ¿qué es lo que necesita? Es decir, por un lado es lo que desea, cómo debo yo de supervisarlo, pero acordémonos que yo como gerente, yo como líder de excelencia, lo que estoy buscando es proyectar a mi personal hacia nuevos niveles precisamente de excelencia, lo cual al final del día me ayuda a que mi empresa también sea de excelencia, a que mi empresa crezca. Entonces, ¿qué es lo que necesita? ¿Cómo debo de empezar a proyectar a mi personal hacia nuevos niveles de desempeño? Lo que necesita, por ejemplo, una persona lógica es arriesgarse más, conocer, tener la razón detallada para cambiar y políticas prescritas. Es decir, en un momento dado, lo que necesito para una persona lógica es darle la oportunidad de que se arriesgue más, enseñarle, mostrarle los beneficios que tendría en un momento dado arriesgarnos, cómo engranaría ese riesgo con algo más global dentro de la empresa y que entonces permitamos a esta persona arriesgarse y sobre todo equivocarse y retroalimentar dicha equivocación como un aprendizaje indirecto para lo que estamos haciendo. Después, en la siguiente fila, platicamos un poquito acerca de las preferencias profesionales, lo que ya platicamos en las láminas anteriores, cuál es la orientación empresarial, que también ya lo platicamos, es decir, hacia dónde pudiera yo enviar a cada una de estas diferentes personas con diferentes perfiles, en dónde me ayuda más dentro de la organización, los diferentes estilos de liderazgo, que también ya lo hemos platicado, y cómo procesa la información cada uno de los diferentes cerebros. Entonces, miren, esto tiene que ver entonces con la hemisferiología. Algo me faltó comentarles en nuestros cuadrantes del diagrama que dibujamos por acá. Voy a volver a dibujar aquí el cuadrante. Hay ocasiones en las cuales el perfil, este dibujo, puede salir desbalanceado, como si fue este caso. Eso no es bueno o malo por sí mismo, es simplemente un perfil. Sin embargo, hay otras ocasiones en las cuales el perfil sale muy balanceado. ¿A qué me refiero muy balanceado? Que se ve casi un cuadradito. Para hacer un cuadradito, supongamos que obtuve 2, 2, 2 y 2. Entonces, al graficar aquí me saldría un cuadradito o algo muy parecido a un cuadradito, aunque no sea completamente. Entonces, cuando sale un perfil muy balanceado, quiere esto decir que ese colaborador en específico de ese ejemplo le da lo mismo, se siente igual de a gusto trabajando en finanzas, que en mercadotecnia, que en recursos humanos, que en desarrollo de productos. Se siente igual de satisfecho. Luego, entonces, es una persona multifuncional que puede ocupar en diferentes áreas dentro de la empresa. Esta persona no, esta persona es un especialista en desarrollar productos, en crear sinergias, en globalizar, en ver hacia adelante, etcétera, etcétera. Bueno. Cuando sale un cuadradito o algo parecido a un cuadradito pequeño, que esté por abajo de 2 y o hasta 2, como sería este ejemplo, a este tipo de perfil le voy a llamar operativo. Entre más pequeños los números, más operativa la persona. Sin embargo, si sale un cuadrado grande, por ejemplo, que hubiera sido 4, 4, 4 y 4, un cuadrado grande, este es un perfil ejecutivo. ¿Eso qué quiere decir? Operativo, que se enfoca hacia el corto plazo, ejecutivo hacia el largo plazo. ¿Se acuerdan cuando veíamos la parte de planeación? Decíamos, hay una diferente tipología, diferentes tipos de planes, estratégicos, tácticos y operativos. Entonces, entre más pequeño el cuadradito, más operativa la persona. Entre más grande el cuadrado, más estratégica la persona. Es decir,
esperaríamos que nosotros como director general hayamos salido en en números altos y casi un cuadrado, lo cual nos indicaría que en un momento dado somos estrategas y somos líderes. Pero no se preocupen, si salieron con números muy bajos, entonces eso quiere decir que debemos de desarrollar nuestra flexibilidad mental para irnos adaptando hacia las diferentes condiciones, dado lo que ahora acabamos de platicar. Entonces, ahora como ven ustedes proyectado en su pantalla, todo esto tiene que ver con modelar el camino. Regreso ahora a la parte de modelar el camino. Todo esto lo trajimos porque en un momento dado decíamos en las acciones clave para modelar el camino, la número 1 que tiene ahora proyectada en su pantalla dice que hay que definir con mucha claridad cuáles son los perfiles de actuación de nuestros colaboradores. Esta sería mi sugerencia de cómo definir esa claridad y eso es cómo definir con esa claridad los perfiles. Sabiendo yo qué perfil tiene la persona, entonces puedo alinear los objetivos de trabajo hacia ese perfil y entonces esta persona sacará con mayor precisión los objetivos, estará contenta la persona, estará contento el líder porque la persona está dando resultado y al final del día la empresa crece en su conjunto, lo cual redunda en un beneficio a la sociedad. Bueno, eso entonces el tipo sugerencia con respecto a cómo definir los perfiles. Regresando a su lámina, si ustedes se fijan, la acción clave o el tip sería comunicar al colaborador lo que se espera de cada uno de ellos. Cuando yo estoy modelando el camino, cuando soy el líder, es importante que le comunique al colaborador qué es lo que espero, qué es lo que necesito de ellos, qué es lo que esperaría obtener con este producto, servicio o cosa que nosotros estamos produciendo. Es decir, entre mayor claridad tenga la gente con respecto a lo que está haciendo, con mayor precisión el objetivo de trabajo se va a lograr. Si la gente no tiene claridad, con mucha dificultad sabe dónde tiene que ajustar o dónde tiene que mover su actividad diaria para poder lograr el objetivo de la empresa. Entonces, muy importante mantener una comunicación fluida, abierta, suficiente con los colaboradores para que los colaboradores con mucha claridad sepan qué es lo que esperamos de ellos. Si, por ejemplo, decimos ambigüedades tales como tienes que echarle más ganas, bueno, echarle más ganas, ¿a qué se refiere? Exactamente el colaborador ahí no sabe qué es eso de echarle más ganas. Eso es un valor subjetivo. Miren, hace poco trabajaba yo en una empresa, para una empresa en la cual estaban buscando una certificación por las normas ISO 9000. Entonces, en estas normas íbamos caminando por la empresa con un supervisor y este supervisor de repente nos dijo, vamos al horno. En esta empresa hacen galletas y hacen harinas para comestibles para galleta. Y entonces nos dijo, vamos al horno para que vean el proceso de producción. Llegamos al horno, nos metimos por una puerta muy pequeña y ciertamente ese horno era un horno. La temperatura estaba a unos 60 grados centígrados, de tal manera que las personas que estaban trabajando ahí adentro estaban paleando la harina para enviarla hacia otro proceso productivo. Digo paleando, es decir, cuando tenemos colaboradores que se dedican a palear las 8 horas, entonces no necesitamos ese puesto de trabajo. Ahí lo que necesitamos es una máquina que haga ese proceso. Acordémonos, como líderes lo que debemos de estar constantemente buscando es la satisfacción de nuestro personal a partir de la calidad de vida que como empresa podamos agregar a esa persona. Si lo tengo paleando durante 8 horas, con 60 grados centígrados, imagínense ustedes la calidad de vida de esta persona. Lo que menos quiere es ir a trabajar a ese horno. Entonces hay que buscar la manera, el mecanismo que en un momento dado nos permita lograr calidad de vida para con nuestros colaboradores, lo cual al final del día también redunda en que el colaborador al estar satisfecho somos más rentables, más objetivos, somos mejores al final del día. Bueno, el caso es que esta persona estaba paleando. Imagínense ustedes a 60 grados haciendo un trabajo físico de paleo. Bueno, el hombre no traía camisa, el hombre estaba sudando a chorros. Y de repente entramos al horno, el supervisor con el que íbamos abre la puerta y dice, a ver, señores, bueno, lo dijo con unas palabras un poco más fuertes que no puedo repetir ahora, sin embargo dijo, a ver, señores, a echarle más ganas porque vienen los de certificación. Entonces, de repente, este obrero se detiene, voltea y nos pregunta a los certificadores, oigan,
¿Y qué es echarle más ganas? ¿A qué se refiere con echarle más ganas? Nosotros no supimos qué contestar porque ciertamente el hombre sí que le estaba echando ganas, por lo pronto estaba lleno en sudor. Entonces, si eso no era echarle ganas, entonces no sabíamos exactamente a qué se referiría el supervisor. Entonces, ¿lo ven? En un momento determinado es importante definir con claridad a qué nos referimos con un determinado concepto. Para el supervisor no le estaban echando ganas, sin embargo para el obrero sí que le estaba echando ganas. Entonces echarle ganas no deja ninguna claridad. Yo como colaborador no sé qué tengo que ajustar o qué tengo que mover, no sé cómo me tengo que comportar. Entonces como líder debo de definir con mucha claridad qué es lo que espero del colaborador, a qué me refiero cuando digo echarle ganas. Ese problema también lo presenta los sistemas de calidad dentro de la empresa. Y en su momento vamos a platicar un poquito acerca de lo que es calidad. La calidad como término administrable, uno de los grandes problemas que tiene la calidad en las empresas es que cada uno de nosotros, cada uno de los diferentes integrantes de la organización posee una diferente interpretación con respecto a lo que es la calidad. Y de ahí el problema. Al poseer cada uno de nosotros una diferente interpretación, entonces cada uno estamos apuntando hacia una portería diferente. Miren, un ejemplo, por favor, vayan con su equipo de trabajo y pregunten ustedes a diferentes integrantes de diferentes niveles de su organización, oye, ¿para ti qué es calidad? Y se van a encontrar con respuestas tales como hacer las cosas bien, cero defectos, excelencia, bueno, bonito y barato, un plus. Se van a encontrar con diferentes respuestas en su misma organización. ¿Esto qué quiere decir? Si hay diferentes respuestas, si hay diferentes concepciones con respecto a la calidad, entonces jamás van a lograr la calidad porque cada uno de sus integrantes, cada uno de sus colaboradores está apuntando hacia una portería diferente. Para lograr calidad necesito primero establecer con mucha precisión qué es y qué no es calidad. Ya lo veremos un poquito más adelante con mayor detalle. Ahorita quedémonos con que lo importante es comunicar qué esperamos del colaborador, tener una comunicación muy fluida, franca, abierta con el colaborador, lo cual le permita con mucha precisión saber qué sí esperamos de él y qué no esperamos. Es decir, qué es una actividad que nosotros recompensemos y por el contrario, qué no es una actividad que nosotros en un momento dado recompensemos. El punto número 3 de la pantalla que ahora ustedes tienen proyectada dice que ya lo hemos platicado, ser un convencido de lo que predicamos. Nadie va a hacer algo que en un momento dado perciba que yo como líder no estoy haciendo. Si yo lo que evalúo o yo lo que quiero en mi empresa es lograr la puntualidad, debo de ser el primer puntual en mi empresa. Si yo establezco en mi empresa que lo importante es la austeridad, entonces debo de ser el primero en practicar la austeridad y así sucesivamente. Si lo que digo es trabajar en equipo, confianza mutua y apertura de comunicación, pues debo de ser el primer partícipe y promotor de la comunicación, etcétera, etcétera. La calidad, valores que ya hemos venido platicando. ¿Se acuerdan que incluso en alguna otra de las sesiones establecimos una sugerencia de propuesta de cómo establecer los valores dentro de la organización, que era una matriz de doble entrada? A partir de esa matriz podemos nosotros establecer cuál es nuestro valor rector, cuál es nuestra guía, en qué creemos aquí, cómo nos queremos comportar, qué es lo que valoramos, en qué pensamos, qué es lo que nosotros premiamos, etcétera, etcétera. Entonces, para esto pues ser muy convencido de lo que estamos haciendo. Y la última, el último punto que viene ahí proyectado en su lámina es mantenernos en constante contacto con el colaborador. En un momento determinado para el colaborador, acordémonos cuando vimos los tips de realimentación, es sumamente importante la manera en la cual nosotros establecemos cómo es que está haciendo el trabajo el colaborador. Es decir, el colaborador lo que necesita es una realimentación sobre su desempeño para saber cuándo nosotros como líder evaluamos correcta o incorrectamente el desempeño y que a partir de ahí el colaborador pueda cambiar, pueda modificar. No dejen pasar meses y meses y meses sin realimentar los procesos que el colaborador ha realizado, porque entonces al final no sabe el colaborador con precisión qué hizo bien o qué hizo mal. ¿Se acuerdan? Creo que pusimos algún ejemplo del estadio de fútbol. En el estadio de fútbol las personas están realimentando a su equipo y se emocionan y gritan junto con su equipo. Es decir, en el momento se está dando la realimentación. Si yo me espero muchos meses, sería tanto como que un jugador, no sé, Hugo Sánchez, mete un gol ahorita y hasta dentro de 3 meses la afición grita, ¡gol! ¡Bravo!
No, eso no se puede, porque entonces no sabe el jugador a qué se refiere, cuál gol está celebrando o cuál gol no celebró. En la siguiente página que ustedes tienen ahí vienen algunos tips, algunas ideas básicas, algunas habilidades para poder modelar el camino. Entonces, ahí viene un poquito esta parte, que tiene mucho que ver con lo que ya hablamos respecto a modelar el camino, ser completamente convencido de lo que estamos diciendo con respecto a lo que estamos haciendo. Lo que yo digo que constantemente en un momento dado sea lo que yo estoy premiando, lo que yo estoy viendo. ¿Se acuerdan cuando pusimos el ejemplo de las ballenas en el acuario? Decíamos, ¿cómo las entrenan? Las entrenan a partir de determinar qué es lo que hacen bien, qué es lo que en un momento dado las caracteriza, y no se fijan los entrenadores en aquello que se hace mal. Entonces, aquí la idea es constantemente como líder estar buscando toda oportunidad que nosotros tengamos de hacer nuestro trabajo mejor, y en un momento dado que el colaborador también sepa qué es exactamente lo que estamos evaluando. ¿Qué sí evaluamos y qué no evaluamos? Para nosotros como líder, ¿qué es importante y qué no lo es? Para que entonces en un momento dado el colaborador se alinee, se ajuste hacia buscar eso que nosotros estamos precisamente premiando y buscando como un buen desempeño.